Bueno, listo. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo que todos me conocen. Igual mi nombre es Rafael Briceño, yo soy residente de segundo año. Y esta noche vamos a hablar de prehabilitación. Mi tutor es el doctor Jean-Pierre Dusan. Él ahorita está de turno, pero dijo que más tarde se conectaba. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Este es el contenido que vamos a tratar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a definir qué es la prehabilitación. Vamos a hablar de la importancia fisiopatológica de la prehabilitación. Vamos a definir los objetivos que van a ser determinar el riesgo y la optimización del estado basal del paciente, y donde vamos a enfocarnos y donde vamos a pues, alargar la charla. Vamos a hablar al final pues, de la evidencia actual y de las conclusiones. Quiero pues, que quede claro que todo esto va a ser enfocado en el contexto del paciente oncológico, pues es la rotación en la que me encuentro actualmente. Entonces, hagamos una pequeña introducción. Recordemos que el estado nutricional pues, es uno de los principales determinantes de cómo le va a ir al paciente en la cirugía y es de los, mm, como de las variables que más se ha estudiado con respecto a la prehabilitación y es la que primero se empezó a estudiar. Entonces, tiene muy buena evidencia, tiene muy buenos estudios. Entonces, recordar que también el 40 del 50% de todos los pacientes que se presentan a una cirugía mayor, no solamente a cirugía oncológica, van a presentar un grado de desnutrición. Esto pues va a ser muy importante porque a estos pacientes les va a ir peor en la cirugía, van a tener mayor tasa de infecciones, van a tener peor cicatrización de la herida quirúrgica y van a tener mayor estancia hospitalaria, además de que pueden tener más úlceras por presión. De todos estos pacientes que se operan, que quedan hospitalizados, aproximadamente 2/3 de estos pacientes van a perder peso durante la hospitalización. Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta y saber de que eso existe y que debemos manejarlo. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a hablar qué es la definición, qué es la prehabilitación. Entonces son todas estas estrategias que vamos a tomar para optimizar el estado basal del paciente para que pueda tolerar de la mejor forma posible el estrés quirúrgico. Y no solamente que tolere el estrés quirúrgico, sino que vaya a tener mejores desenlaces postoperatorios, que le vaya a ir mejor al paciente y que vaya a tener menor incidencia de complicaciones. Y esta es como la definición en el contexto del paciente oncológico. Esta es como la línea de tiempo que vamos a manejar. Imagínenselo como la pista de carreras que vamos a recorrer en esta charla. Entonces, inicialmente, pues vamos a tener el diagnóstico del cáncer. Vamos a hacer una adecuada evaluación física y psicológica. Vamos a identificar qué alteraciones va a tener este paciente. Y pues en las últimas dos puntos, que es el punto 5 y 6, que son los más grandes en esta carrera, que es como donde más podemos ayudar al paciente, es donde vamos a hacer las intervenciones y las intervenciones que vamos a hacer nosotros como anestesiólogos durante la cirugía. Pero nos vamos a enfocar en el punto 4 y en el punto 5, que es identificar las alteraciones y definir las intervenciones que vamos a realizar. Y al final vamos a dar un muy leve brochazo de qué podemos hacer en la cirugía como para que mejoren los desenlaces de este paciente. Entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología, de por qué es importante la prehabilitación en estos pacientes. Recordemos que el cáncer como tal es un estado proinflamatorio, es un estado catabólico, que además no solamente por la patología per se, sino por su carga psicológica, por su carga de depresión, de ansiedad, además del tratamiento, nos va a desacondicionar el paciente. Este estado proinflamatorio pues va a estar mediado por diferentes interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Todo esto pues va a generar un estado proinflamatorio en el paciente mediado por el sistema simpático y vamos a tener una como respuesta del sistema parasimpático y además con liberación de acetilcolina y otras interleucinas como interleucina 10 y la 14, si no me equivoco, la 4, que estas interleucinas lo que van a hacer es contrarrestar ese estado proinflamatorio y al contrarrestar ese estado proinflamatorio, pues lo que vamos es a tener una inmunosupresión. ¿Y por qué vamos a tener esta inmunosupresión? Porque el paciente va a estar en ese estado proinflamatorio, pero pues se van a agotar como todas estas interleucinas que producen el estado proinflamatorio, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, y van a estar más aumentadas las interleucinas del sistema nervioso, de las interleucinas, perdón,
de que van a ser inmunosupresoras, entonces por eso vamos a tener un estado de inmunosupresión en este paciente. Y esto es lo que no queremos específicamente en el paciente oncológico, porque un estado de inmunosupresión pues va a estar directamente relacionado con peores desenlaces oncológicos. Y este es un pequeño resumen de la fisiopatología. Vamos a tener un estado de inflamación crónica. Esto nos va a llevar a liberación de reactantes de fase aguda hepáticos como la interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, interferón alfa y además de todo esto, vamos a tener un estado catabólico, un estado de consumo de proteínas, vamos a tener resistencia a la insulina, que como tal la resistencia a la insulina, pues vamos a tener que tengan mayor glicemia y eso también va a favorecer el estado proinflamatorio y el estado inmunosupresor. Además de esto vamos a tener actividad osteoclástica, entonces pues vamos a tener osteopenia en los pacientes y más carga comórbida en ellos. Todo esto sumado a la base del paciente, pues se le va a agregar el estrés quirúrgico. El estrés quirúrgico también va a liberar interleucinas proinflamatorias, va a aumentar el cortisol. Recordemos que la liberación de cortisol pues también va a ser proinflamatoria, va a ser inmunosupresora. ¿Y todo esto a qué se traduce? En efectos deleterios, en efectos no deseados en el paciente, como mayor complicaciones postoperatorias, peor cicatrización de la herida, infección de la herida quirúrgica, eh, que no peguen las anastomоsis en caso de cirugía colorectal. Entonces, pues es importante tener todo esto en cuenta y tratar de optimizarlo al máximo, porque no solamente es el estrés del tratamiento del paciente, de la quimioterapia, del estado basal, de la inflamación crónica, de su resistencia a la insulina, sino que a eso le vamos a sumar el estrés psicológico y el estrés quirúrgico, que pues es todo un reto para el paciente. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Y en qué se resume todo esto? Eso se va a resumir en un desbalance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Recordemos que la cirugía como tal también va a aumentar los requerimientos de oxígeno del paciente. Entonces se ha propuesto que esta deuda de oxígeno que se genera pues va a ser como la base de las complicaciones en los pacientes. Además, esto es muy importante porque pues tenemos como vamos a ver al final de la cirugía, perdón, de la charla, tenemos mucha evidencia sólida, formidable, fuerte, que nos dice que estos pacientes con una adecuada rehabilitación les va a ir mejor, van a tener mayor capacidad funcional postoperatoria y mejor supervivencia libre de enfermedad. Y más importante es que estos pacientes van a volver a su estado basal mucho más rápido de que no, en comparación a los pacientes de que no se les aplique la prehabilitación. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Vamos a definir un punto de partida en el que vamos a identificar condiciones que no hayan sido diagnosticadas en el paciente y a partir de ahí vamos a optimizar el estado basal del paciente para tratar de disminuir lo mayor que se pueda las complicaciones postoperatorias en ellos. Entonces, empecemos en el punto de partida. Vamos a ver, tenemos que saber de dónde vamos a arrancar, en qué condiciones y cómo va a estar nuestro paciente una vez se hace el diagnóstico de cáncer. Importante, no solo para el paciente de cáncer, sino para todo paciente que vaya para cirugía, tenemos que hacer una historia clínica detallada, un muy buen examen físico, específicamente como enfocado en la patología que tenga, en el tumor que tenga el paciente. Tenemos que tener mucho, como a pesquisa diagnóstica y mucho cuidado de los tumores sólidos que puedan tener algún impacto hemodinámico o respiratorio, ventilatorio en el perioperatorio, pueden impactar pues a nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, tumores de cabeza y cuello, tumores de mediastino anterior, de tórax, que puedan comprometer la parte ventilatoria, hemodinámica del paciente. Tenemos que tener mucho cuidado en el examen físico de estos pacientes. Y además, eso también aplica para el paciente no oncológico, tenemos que tener como una solicitud de paraclínicos personalizada. Recordemos que la cirugía oncológica como tal no es realmente una cirugía electiva, ¿sí? Muchas veces pues, son cirugías que pueden salvar la vida del paciente y solicitar paraclínicos que no estén realmente indicados puede prolongar la cirugía y puede o puede empeorar el desenlace oncológico del paciente. Entonces, siempre personalizar, por ejemplo, un paciente que esté en quimioterapia, que esté vomitando, que esté con diarrea, no está de más solicitar unos electrolitos. Ese sería un ejemplo. Entonces, siempre personalizar nuestro manejo y tratar lo menos posible de prolongar este procedimiento quirúrgico porque pues, puede ser, la vida del paciente pues está en riesgo. Otra parte importante, que es clave, que es evaluar el riesgo cardiovascular.
Entonces, esto es obligatorio, siempre tenemos que hacerlo en todos los pacientes, independientemente que sea oncológico o no. Tenemos diferentes herramientas, como el índice, el Revised Cardiac Index, perdón, que es el mismo, la misma escala del I, el NSQIP, la prueba cardiopulmonar de ejercicio cardiopulmonar, que es la misma ergonometría, si no me equivoco, el DASI y el NT-proBNP. Entonces, con todos estos podemos valorar el estado cardiovascular y la clase funcional del paciente. Recordemos que el gold standard es la prueba de ejercicio cardiopulmonar, pero pues es una prueba que es costosa, que no es tan práctica y que si la pedimos de rutina podría como demorarnos el tratamiento del paciente. Debemos recordar que la evaluación de la clase funcional subjetiva que normalmente hacemos, tanto el día de la cirugía, uno que va a ir a ver al paciente o en la valoración preanestésica, que es que usted puede caminar más de 2 cuadras sin ahogarse, sube 2, 3 pisos sin ahogarse, va a ser muy, te va a tener una sensibilidad y una especificidad muy baja. ¿Y qué pasa con esto? Que se nos pueden pasar muchos pacientes que no vayan a tener una buena capacidad funcional. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la recomendación? A tratar de hacer un DASI, ¿sí? El DASI es mucho más sensible, es mucho más específico que la evaluación subjetiva de la capacidad funcional para evaluar, valga la redundancia, la capacidad funcional del paciente. Y además, no solo va a ser mucho más sensible y específico, sino que nos va a dar mortalidad en 30 días y de complicaciones cardiovasculares. Entonces, es muy buena herramienta. Y también, si tenemos el NT-proBNP, como pues hablamos en el taller con la doctora Quintero antier, pues también es una buena herramienta para la parte cardiovascular y además también nos predice mortalidad por enfermedad cardiovascular los próximos 30 días. Este es un ejemplo del NSQIP. Es un caso hipotético. Una paciente de 75 años que era diabética y tenía una falla renal aguda que iba para una resección, para sí, una hemicolectomía. Entonces es un caso hipotético y esta personalmente es la escala que más me gusta porque pues uno la puede imprimir y se la puede entregar al paciente. Esta es la forma de interpretarla, dónde está el riesgo que vamos a tener y dónde va a estar el riesgo promedio en el paciente promedio, que es esta línea negra. Entonces, con esto podemos explicarle muy detalladamente al paciente qué tan riesgosa va a ser su cirugía para que ellos entiendan muy bien el contexto. Entonces, tenemos un deber grande en educar a los pacientes, en explicar y en comprometernos en que a ellos les quede muy claro lo que tenemos que transmitir. Entonces, podemos ver que el NSQIP es una de las escalas más completas. Es un poco más como mm, incómoda de llenar porque pues pide como varias variables, para la redundancia, pero pues es muy bueno para explicar al paciente. Además que nos va a predecir cuántos días va a estar hospitalizado. Aproximadamente en ese caso hipotético van a ser 9 días. Además tiene la opción de colocar pacientes frágiles y nos va a dar también como la fragilidad de estos pacientes. Entonces es una muy buena herramienta y pues la invitación es a utilizarla e imprimírsela a los pacientes para que pues, se la lleven y entiendan el riesgo de su cirugía y lo puedan hablar con su familia. Esta es otra que es la misma escala de Lee, que es un poco más sencilla, también la podemos utilizar y pues mide solamente bien estos factores, estas variables. Es una cirugía de alto riesgo si tiene antecedente de enfermedad isquémica, si tiene antecedente de enfermedad cardíaca congestiva, un antecedente de ACV, si está tratado con insulina y tiene enfermedad renal. Entonces, pues es un poco más rápido, un poco más sencillo si queremos pues ahorrarnos un poco más de tiempo. Ahora, si con el NSQIP o el R o la escala de Lee, pues definimos que el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, vamos a definir si tiene riesgo bajo, pues no hacemos más pruebas. Si una capacidad funcional mayor a 4 meses, que eso lo podemos definir mejor, recordemos, con el DATI que con la capacidad, con la prueba subjetiva, pues si tiene buena capacidad, vamos a proceder sin pruebas adicionales. Si alguna prueba cambiaría el manejo, ¿sí? Y no nos pasamos de tiempo, pues podríamos realizarla, ¿sí? Una prueba cardíaca puede ser una revascularización o cancelar la cirugía, pero si no cambia el manejo, vamos a proceder a la cirugía sin ninguna prueba adicional. Ahora, otro punto importante es evaluar la funcionalidad del paciente, recordar que pues todo paciente que es cirugía oncológica tiene que tener una adecuada evaluación de su estado nutricional. Y nosotros estamos en la capacidad y en el deber de realizarla
Además de que tenemos que evaluar la fragilidad del paciente y evaluar el deterioro cognitivo. Estos pacientes pues, van a estar muy desacondicionados en muchos casos por múltiples cuestiones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la escala de Frail, es una escala muy sencilla, mide la fatiga, la resistencia, qué tan activo es el paciente, qué comorbilidades tiene y si ha perdido más de 5% del peso en el último año. Cada uno de esos puntos, si el paciente tiene 3 o más, se va a considerar frágil. Si tiene 1 o 2 puntos, va a ser considerado como prefrágil, o si tiene 0 puntos, pues no va a ser perdón, va a ser un paciente no frágil. ¿Qué considera ellos como enfermedades crónicas e importantes que tengan antecedentes de infarto, angina, enfermedad cerebrocardiovascular, enfermedad renal crónica, hipertensos, diabéticos, cáncer o EPOC? Para evaluar el estado nutricional, les traigo esta escala que es un poquito larga, pero me pareció muy buena para hacer un screening, que es el Nutritional Risk Screen del 2002. Entonces, esta es como la tabla inicial. Si tiene cualquiera de estos, ¿sí? Si tiene índice de masa corporal menor a menos de 20,5, si ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha disminuido su ingesta en la última semana o está gravemente enfermo, si cualquiera de estas es sí, vamos a pasar a la siguiente tabla. La siguiente tabla que nos dice, vamos a primero a clasificar la desnutrición, si es una desnutrición moderada, leve, moderada o grave. Según todas estas pérdidas de peso en los últimos 3 meses, para leve, más del 5% en los últimos 3 meses, o ingesta menos del 50-75% en la última semana. Para una desnutrición moderada, pérdida de peso mayor al 5% en los últimos meses, o índice de masa corporal de 18,5 o a 20,5. Ya una desnutrición grave es que tenga una pérdida mayor del 5% en un mes. Bueno, eso es la desnutrición grave. No vale ponerme a leer toda la tabla porque pues, no es la idea. Pero lo importante es que sepan que existe, ¿sí? Entonces, vamos a sumarlo, además de los requerimientos nutricionales del paciente según la patología que tenga, ¿sí? Vemos que patologías como traumatismo craneoencefálico severos o pacientes que estén en cuidados intensivos con Apache mayor de 10 van a tener mayores requerimientos nutricionales. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todos estos resultados? Entonces, si la puntuación es igual o mayor a 3, consideramos que el paciente va a necesitar soporte nutricional y va a estar en riesgo de desnutrición. Y si es menos de 3, lo vamos a reevaluar semanalmente. Importante señalar que si el paciente tiene más de 70 años, vamos a sumar 1 a la puntuación obtenida, que es la puntuación ajustada por la edad. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es la parte cognitiva del paciente, y una de las pruebas más sencillas que podemos utilizar es la prueba de MoCA, que pues va a evaluar diferentes variables, ¿sí? La parte cognitiva visoespacial, la parte de nombrar animales, la memoria, atención, lenguaje, abstracción y memoria un poco retardada, y esto nos va a dar un puntaje sobre 30. Si tiene menos de 23 puntos, se considera patológico. Si tiene 24 a 26 puntos, pues se va a considerar indeciso. Y si tiene más de 27, pues se va a considerar eh, un paciente sano. Recordemos que este score de MoCA pues también va ajustado con la edad y los puntajes van a ir ajustados con la edad. Siempre tener en cuenta pues que hay otra tablita que dice según la edad, pues qué tantos puntos se van a considerar patológicos. Entonces, esto es lo que le decía. El paciente va a estar desacondicionado. Esto es como lo que dicen el multiple hit. Muchas causas o muchos factores van a hacer que nuestro paciente esté decondicionado. Entonces, la quimioterapia, la radioterapia, el cáncer per se, la cirugía. Podemos que la cirugía como tal va a aumentar el requerimiento de oxígeno, va a ser estresor, va a aumentar interleucinas, va a ser proinflamatoria. La edad, que la edad va directamente relacionada con la sarcopenia. La sarcopenia vamos a profundizar un poquitico más en ella más adelante. Todas las comorbilidades que tenga este paciente, el estilo de vida sedentario y la fatiga por el cáncer, la parte psicológica, pues también va a afectar bastante al paciente. Es importante recordar que todos estos puntos que acabamos de evaluar, nosotros como tal, pues no vamos a hacer una intervención como tal, sino que nos vamos a apoyar en otras especialidades, nos podemos apoyar en geriatría, en tal caso de que veamos un paciente o detectemos un paciente frágil o prefrágil, y en geriatría, perdón, y en psiquiatría en caso de que veamos un deterioro cognitivo. Pero es nuestro deber realizar estas pruebas para tener como un adecuado punto de partida y una adecuada base para saber de dónde vamos a arrancar. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de empezar con la prehabilitación. Lo que les había dicho, ojo en tumores que puedan comprometer la vía aérea.
siempre que tengamos tumores de cabeza y cuello, la evaluación de la vía aérea tiene que hacerla un experto, buscando siempre signos de compromiso, que tenga disnea, que tenga estridor. Importante, pues, las masas mediastinales anteriores, específicamente ese mediastino anterior, que puedan comprometer como la parte cardiovascular del paciente, siempre pues tener como una adecuada comunicación con el cirujano y revisar bien las imágenes. Además, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el paciente si tiene ascitis o derrames pleurales, porque esto puede tener un impacto hemodinámico y respiratorio. Siempre que se pueda tratar de drenar todos estos líquidos, la ascitis o los derrames pleurales antes de la cirugía para tener el menor impacto hemodinámico posible, tener cuidado con los líquidos que vayamos a administrar, con la albúmina, si es necesario, ¿no? Recuerda que también vamos a profundizar un poquitico más al final de la charla, que es que la anemia es muy frecuente y es multifactorial en estos casos. Puede ser anemia por enfermedad renal crónica, por hemólisis, por el tratamiento como tal del paciente, por sangrado activo, específicamente en pacientes con tumores del tracto, o bueno, cualquier tumor como tal puede sangrar. Entonces, la anemia es multifactorial en estos pacientes y siempre, siempre debemos evaluarla. Es uno de los puntos clave y es una buena práctica clínica. Entonces, ya habiendo tenido en cuenta nuestro punto de partida, dónde vamos a arrancar, qué paciente tenemos y cómo lo vamos a prehabilitar, vamos a optimizarlo. Entonces ya arrancamos como tal nuestra optimización del estado basal del paciente, que se va a basar en tres pilares, que van a ser el bienestar emocional, la nutrición adecuada de este paciente y la condición física. Y vemos que las puse pegadas a propósito y con flechas porque pues una va a depender de la otra y están directamente relacionadas. Si un paciente está triste, pues no va a comer bien y no se va a ejercitar bien. Si un paciente se ejercita bien, va a estar más contento por las endorfinas que se liberan en el ejercicio y va a comer bien. Y se vuelve todo un círculo vicioso que tanto puede ser positivo como negativo. Entonces, los tres pilares están conectados el uno con el otro. Entonces, recordar antes de iniciar la optimización que tenemos que identificar los factores riesgos que son modificables en los pacientes, como una vida sedentaria, como pacientes fumadores o que tengan malos hábitos alimenticios, lo tenemos que identificar en nuestro consulta y tenemos que modificarlos. Una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de esta charla es que la capacidad física la podemos mejorar en 4 semanas y el estado nutricional lo podemos mejorar de 7 a 10 días. Y tenemos evidencia de muy buena calidad que nos dice que un tiempo de 4 a 6 semanas aproximadamente, desde que se hace el diagnóstico de cáncer hasta que se opera el paciente, no va a empeorar los desenlaces del paciente. Entonces, estas 4 a 6 semanas van a ser el maratón que vamos a correr, la carrera que vamos a hacer para optimizar a nuestro paciente. Entonces, es seguro, podemos esperar hasta un mes antes de que pues, el paciente pueda tener peores desenlaces oncológicos y podemos mejorar el paciente en este tiempo. Tenemos todo, más que todo lo que está estudiado es la capacidad física y el estado nutricional. La parte psicológica también puede mejorarse. Los estudios con la parte respecto de la psicoterapia son no son tan sólidos, pero pues en caso de los pacientes que tengan una ansiedad grave o una depresión, el uso de antidepresivos pues puede empezar a tener efecto a las 2, 3 semanas. Entonces también la parte, no la puse porque la evidencia no es tan sólida como lo es en el estado nutricional y la capacidad física, pero también la parte psicológica, que es uno de los tres pilares, lo podemos optimizar en ese periodo de tiempo de 4 a 6 semanas, incluso menos. Entonces, empezamos por la primera parte, que va a ser el ejercicio y la actividad física en el contexto de un paciente quirúrgico. Antes de empezar de hablar de ejercicio y actividad física, quiero que quede claro que no es lo mismo. Ejercicio y actividad física son dos cosas distintas. El ejercicio son estas actividades repetitivas, planificadas, que vamos a realizar en un periodo de tiempo especificado, muy controlado y siguiendo un plan. Y la actividad física es toda esa actividad que vamos a hacer que nos va a generar quema de calorías, que sea caminar, andar bicicleta, hacer jardinería. Entonces, pues hay que tener en cuenta que pues, son dos cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. ¿Y cómo lo podemos dividir? Cada actividad es de 30 minutos, 5 días a la semana. De lunes a esto le puedo decir al paciente, haga ejercicio moderado
y otra cosa, ya vamos a ver qué es ejercicio moderado, qué es un ejercicio vigoroso, porque pues nosotros como anestesiólogos estamos en el deber de formular el ejercicio como si fuese un medicamento, fuese una indicación. Tenemos que formularlo y tenemos que explicárselo muy, muy bien al paciente. Entonces, ¿qué va a ser un ejercicio de intensidad moderada? Que tenga el 50 o el 75% de la frecuencia máxima del paciente, que va a ser predicha para la edad. Antes se tenía como muy fácil el cálculo, ¿sí? De que uno le ponía 200 y 200 le restaba la edad del paciente y esa era la frecuencia máxima que podía tener el paciente mientras hacía ejercicio. Sin embargo, pues esa evidencia se ha ido refutando un poco y no es tan clara, ya hay como técnicas más personalizadas para el ejercicio. Otra cosa que le podemos recomendar al paciente es que mire su frecuencia cardíaca según la escala de Borg, que es esta. Esta es la escala de Borg, que puede ser entre 13 y 16, que esto es como para un paciente de 70 kilos, joven, de 30 años, que puede ser entre 13 y 16, 12 más 1, 16, perdón, 130 a 50 de frecuencia cardíaca, o 160 y 180 de frecuencia cardíaca máximo. Entonces, esa es la escala de Borg. Entonces, estas son las recomendaciones que debemos tener para prescribir el ejercicio. Siempre tenemos que prescribirlo. No se nos puede olvidar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la primera arista, es mejorar la frecuencia, la resistencia cardiovascular. Nuevamente, 150 minutos, dividido, puede ser 30 minutos, 5 veces por semana, y puede ser de 5 a 8 o 10 en la escala de Borg modificada, porque la que vimos anterior fue la original, y hay una más sencilla que va de 0 a 10 y no de 0 a 20. Entonces, 12 más 1 a 16 la primera, y en la modificada 5 a 8 sobre 10 en la escala de Borg. Eso, ¿cómo lo podemos dividir? Que pacientes que naden, que troten, caminatas, clases de aeróbicos. Eso con la parte cardiovascular. Ahora, esto es otro de los puntos más importantes, que es la parte muscular. Esto no quiero que también sea como lo más importante que se lleven de esta charla, que es estrictamente necesario, y no solamente en el paciente oncológico, si nosotros queremos tener una adecuada vejez y una adecuada calidad de vida, tenemos que hacer ejercicio para mejorar la salud muscular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a prescribir? Siempre tenemos que decirle al paciente que haga algún tipo de ejercicio de resistencia. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio de resistencia? Puede ser con bandas, puede ser con pesas, con equipo de gimnasio, ¿sí? Entonces, siempre recomendarle al paciente que inicie por lo que llaman los ejercicios compuestos. ¿Qué son los ejercicios compuestos? Son los ejercicios que van a trabajar diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Sí, ejemplo de ejercicios compuestos, sentadillas, flexión, pull-ups, cualquier cosa que sea como de calistenia. La calistenia es muy buena también para hacer ejercicios compuestos, y que siempre se hagan entre 8 a 12 repeticiones. Y estas 8 a 12 repeticiones, que ya la última repetición le cueste bastante al paciente hacerla, ¿sí? Pero que le cueste mucho, pero que todavía esté en la capacidad de hacer una o dos más repeticiones, porque si nos pasamos de ahí, pues ya no va a tener adecuada hipertrofia muscular. Y siempre recomendarle de que se haga, de que hagan una eh, sobrecarga progresiva. No siempre, porque podemos llegar a un plató en el desarrollo de la masa muscular si no hacemos una sobrecarga progresiva. ¿Y qué es sobrecarga progresiva? Siempre estar como poniendo a prueba el músculo, siempre estarlo retando e ir subiendo el peso poco a poco a lo largo que pues va avanzando el paciente. Esto pues puede ser un poco complejo, entonces siempre pues es recomendado al paciente pues decirle que busque un entrenador, que lo vaya explicando todo eso paso por paso. Y otra cosa muy importante es que tenemos que acomodarnos nosotros a las facilidades que tenga el paciente, con qué ejercicio se siente más cómodo, qué equipos tiene, y también pues las incapacidades que pueda tener el paciente. Entonces siempre eh, formular el ejercicio como si fuese una indicación médica, porque no, como es una indicación médica, como si fuese un medicamento. Siempre formularlo. Y este es un ejemplo, eso es de un estudio de pacientes hasta 3, hasta 4 mayores de 60 años que iban para una cirugía de colon, en los cuales se le hizo prehabilitación, y a otros que no se les hizo prehabilitación, y le hicieron una prueba de 6 minutos. Entonces, era
querían ver qué tanta distancia podían caminar en un tiempo de 6 minutos, y vemos en la línea que está como recta. Yo estoy como señalando con el mouse. ¿Sí, sí lo están viendo? ¿O estoy señalando yo solo? No sé si está viendo el mouse. Ah, bueno, gracias, gracias. Entonces, vemos en la línea que no está punteada cómo evoluciona o cómo le da un paciente con prehabilitación. Vemos que arranca en un estado basal, llega a la cirugía mejor de lo que estaba en su estado físico. A las 4 semanas, pues va a estar un poquito más abajo de cómo empezó, pero vemos que a las 8 semanas el paciente mejoró o mejoró incluso su estado basal previo y regresó mucho más rápido a su estado basal, a diferencia de un paciente pues que no estuvo rehabilitado, que no tuvo, pero no tuvo intervención, en que se demoró mucho más en volver a su estado basal. Entonces siempre la invitación es, si tenemos la oportunidad, hacer una adecuada prehabilitación. Otro punto clave, otro punto importante es la desnutrición del paciente. La desnutrición está directamente relacionada con resultados adversos y es un predictor independiente de la supervivencia. Este es como el factor más estudiado, el que más evidencia se tiene y el primero en empezar a estudiarse en prehabilitación. Entonces es donde más evidencia tenemos. Es importante recordar que el 50% de toda la gente que se muere de cáncer en el mundo se mueren por cánceres que están directamente asociados a la desnutrición, como el cáncer hepático, el colorectal, cáncer pancreático, esofágico, gástrico y el pulmonar. Entonces, la desnutrición va a ser un factor clave en estos pacientes y es uno de los factores donde más podemos actuar. Vuelvo a traer la escala NRS del 2002. Ya les expliqué cómo funcionaba. Si uno de estos está, hallamos alguno de estos, pues nos vamos a la siguiente tabla y según con esa tabla vamos a realizar un puntaje y con ese puntaje vamos a interpretar si el paciente va a requerir soporte nutricional o no. Y si pues, es mayor de 70 años, vamos a sumar un punto pues a la puntuación obtenida. Eso es otra como escala, sí, un score, un screening, que es el score Duke. Me parece un poco más sencillo, me parece más aplicable para la valoración planestésica, que básicamente va a tener 3 pasos. Si el paciente tiene un índice de masa corporal menos de 18,5, si es mayor de 65 años y tiene un índice de masa corporal menor de 20, otro, que si el paciente ha tenido pérdida de más de 4 kilos en los últimos 3 meses sin intentar. Y el tercer paso, si ha comido menos del 50% de su dieta normal en la última semana. Si cualquiera de estas es positiva, es sí, entonces, y podemos adicionarle, si tiene albúmina menos de 3 o vitaminas menos de 20, nos vamos a ir a la intervención clínica, ¿sí? O sea, este es el screen y además después de hacer este screen, esta escala, este score, nos manda a la vía de Duke, ¿sí? De qué vamos a hacer. Entonces, tenemos el screening, ¿sí? Cualquiera de esos resultados fue positivo, vamos a prescribir o vamos a decirle al paciente que consuma una dieta alta en proteína y ya vamos a ver qué es una dieta alta en proteína. Tenemos que reponer la vitamina D, pueden ser con dosis en caso de que sea menos de 20 nanogramos mililitros, podemos dar 50.000 unidades una vez por semana, por 3 semanas, o 2.000 unidades por cada día. Ya en la parte hospitalaria tenemos que dar inmunonutrición. Eso no lo vamos a dar nosotros en realidad, eso lo da nutrición, pero para que tengan una idea, son aminoácidos como glutamina que ayudan como a la inmunidad del paciente, 5 o 7 días antes del preoperatorio, y la dosis de carga de los carbohidratos del protocolo ERAS que se le da a todos los pacientes. Y en el postoperatorio vamos a continuar esta inmunonutrición 5 a 7 días y dieta alta en proteínas 3 a 6 semanas. Que yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esta dieta de proteínas de 3 a 6 semanas. Pienso que la dieta alta en proteínas debe ser para toda la vida y no solamente para el paciente oncológico, sino para todos. Entonces, continuando con la parte de las proteínas, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque estos pacientes, como les dije al inicio de la charla, van a estar en un estado catabólico, van a tener mucha pérdida de proteínas. Entonces, entonces es muy importante que prioricemos el consumo de proteínas en estos pacientes. Entonces, esta pues es la recomendación de la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo. Esto es de una
de un consenso de expertos, ellos dicen que debe ser mínimo 1 gramo kilogramo día. Mínimo, pero esto es para que no se, o sea, yo revisé un poquito más allá y este mínimo de 1 gramo kilogramo día es para que no se pierda masa muscular en el contexto de un paciente sano. Pero recordemos que no estamos tratando a un paciente sano, estamos tratando a un paciente oncológico que está en un estado catabólico, que no está produciendo suficientes proteínas. Y aparte las poquitas que tiene se las está comiendo el tumor, la inflamación. Entonces las proteínas van a ser necesarias, o sea, las proteínas son como los bloques de construcción del cuerpo. Si no tenemos buenas proteínas no vamos a tener buen estado inmune, no vamos a tener una buena cicatrización de las heridas, ¿sí? Porque pues las proteínas son las que se usan para cicatrizarlo. Entonces debemos manejar metas más altas de 1 gramo kilogramo día. Ellos que dicen metas de 1,2 a 2 gramos kilogramo, perdón, a 2 gramos kilogramo día, y siempre tratar de acercarse mucho más hacia el 2 que al 1,2, más que todo en el contexto del paciente oncológico. Y estas son las metas que tenemos que manejar. Siempre tenemos que definir si el paciente va a tener o no un trastorno de la nutrición mediante un análisis detallado de su historia clínica, de cómo está comiendo y de sus hábitos, ¿sí? Vamos a intervenir en el caso de que el paciente tenga una desnutrición, vamos a aumentar el consumo de proteínas y vamos a planificar el consumo de proteínas, ¿sí? Pues la recomendación es de 25 a 35 gramos por comida, pero pues esta recomendación también es muy vaga porque 25 a 35 gramos pues van a ser muy pocos para pacientes hombres que pesen más de 70, 80 kilos, porque pues probablemente con 25 o 35 gramos por cada comida no vamos a alcanzar la meta. Otra recomendación es que, pues, bueno, todo, como les expliqué, todo esto va de la mano, todas las intervenciones van de la mano unas con la otra. Entonces, otra parte importante es que consumir la mayor cantidad de proteínas después de que se hace el ejercicio anabólico, lo que llaman la ventana anabólica, que es aproximadamente de 1 hora y media después de comer, que va a haber una vasodilatación en el músculo y eso va a permitir que, pues, lleguen más aminoácidos que consumamos en la dieta a ese músculo y se forme mayor masa muscular. ¿Sí? Para el paciente usted le dice, cómase 25 a 35 gramos de proteína al día. El paciente no le va a entender, el paciente no lo va a entender. Entonces tenemos que prescribirlo. Por eso esto no es publicidad, es como una aplicación que me parece que es muy útil, que se llama MyFitnessPal, que uno puede colocar cualquier tipo de comida, usted puede colocar doble cuarto de libra de McDonald's, puede colocar 10 nuggets de McDonald's, o sea, tiene también como la comida de las tiendas grandes de cadena de comida y le va a decir exactamente la tabla nutricional qué tanto debe ingerir el paciente. Entonces, 25 a 35 gramos de proteína no es lo mismo a 25 a 35 gramos de pechuga o de carne, por decirlo así. Más o menos, otra recomendación que tenemos que dar la prescripción del consumo de proteína del paciente es que se pueden comprarse una gramera para que pesen la comida por lo menos 1 o 2 semanas hasta que se acostumbren a las porciones, porque aproximadamente 100 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de carne van a tener de 20 a 25 gramos de proteína, entonces es distinto. Entonces tenemos el deber nosotros como médicos de apropiarnos y explicarles y prescribir muy bien la nutrición y el ejercicio en estos pacientes porque van a tener un impacto muy grande en el postoperatorio. Y esto es para fortalecer mi argumento. Esto fue un estudio que se hizo en pacientes que se les hizo mediante tomografía para definir si tenían miopenia o no miopenia, y en pacientes que iban para cirugía de cáncer colorectal y vieron la sobrevida a los meses. Y vemos que los pacientes con menor masa muscular, con miopenia, se morían más que los que tenían buena masa muscular. Entonces la recomendación es hacer ejercicio siempre, así no tenga cáncer, hacer ejercicio de peso porque pues nos da mejor calidad de vida. Y ya una de las principal arista, así como la tercera, es el soporte psicológico. Sí, recordemos que los pacientes oncológicos, pues es un golpe grande para la mentalidad de estos pacientes. Hasta el 10 o al 60% de estos pacientes van a tener ansiedad o depresión. Esto va a ser importante porque va a tener impacto en cómo se va a relacionar el paciente con su enfermedad, impacto en el dolor postoperatorio, van a tener poca colaboración con el ejercicio, pues si no están contentos y no están motivados, no van a comer bien y no van a hacer ejercicio. Y además van a tener mayor estancia posthospitalaria, más estancia intrahospitalaria, perdón. Entonces, pues ya se ha demostrado en diferentes estudios que estos pacientes, pues cuando se mejora su parte psicológica, van a tener mejor capacidad funcional y menor y reducción de complicaciones postoperatorias.
Y esas son las escalas que podemos utilizar para medir la parte psicológica. No voy a explicar cada una porque pues por cuestión del tiempo no me alcanza, pero pues se ha demostrado en varios estudios de buena calidad que un adecuado apoyo de la familia, una educación preoperatoria adecuada, ¿sí? Buena educación al paciente, que se le expreso, inciso tanto en que tenemos que explicarle muy bien, que le quede muy claro al paciente, porque pues, esto también va a demostrar que va a tener mejores desenlaces, que tengan pues, grupos de apoyo y psicoterapia personalizada, pues ha demostrado que ha tenido buenos resultados y menor tasa de complicaciones postoperatorias, menor estancia hospitalaria. Entonces tenemos que realizarlo y tenemos que pues formulárselo a los pacientes. Otros puntos cortos no voy a profundizar porque pues son temas ya que pues se prestan para otro seminario, pero pues importante también tener un adecuado control glucémico. Se ha demostrado que un buen control pues ha reducido un mal control glucémico pues ha tenido peor supervivencia, se mueren más, son más mórbidos, se infectan más las heridas y cicatrizan peor. La literatura sobre cuánto y cómo debemos realizar este control glucémico pues todavía es muy debatida, pero lo que se recomienda son niveles de hemoglobina glicada entre 6 y 8%, siempre pues evaluando el contexto del paciente. Pues si es un adulto mayor nos vamos a ir un poquitico más hacia el 8%, si es un adulto joven con buena red de apoyo, con buena capacidad de entender su enfermedad y de tratársela, pues nos vamos a ir un poquitico más hacia el 6%, pero siempre pues manejando el contexto del paciente. Otro punto importante pues va a ser la anemia, como les dije previamente, va a ser multifactorial, y tenemos que siempre revisar en la hemoglobina del paciente, y hasta aproximadamente el 90% de los pacientes oncológicos va a tener anemia. Entonces pues es clave que siempre lo evaluemos y recuerda que va a ser multifactorial, puede ser enfermedad renal crónica, mielosupresión por la misma enfermedad crónica, que tenga deficiencia de hierro o que esté sangrando por algún lado. Recordemos que las transfusiones halogénicas no son recomendadas en los pacientes, siempre tenemos de evitarlas porque pues van a tener peores resultados oncológicos, siempre tratar de usar técnicas ahorradoras de sangre, ¿sí? Y siempre es muy importante tener en cuenta tanto el tiempo de la cirugía con la decisión de que si vamos a administrar hierro o no. Siempre en el contexto del paciente oncológico, la idea va a ser preferir el hierro intravenoso sobre el hierro oral, porque pues el hierro oral se demora mucho más que el hierro intravenoso, que aproximadamente en 2 a 3 semanas ya vamos a tener un adecuado aumento de la hemoglobina. Y este es el algoritmo recomendado de manejo. Veo que me queda poquito tiempo, entonces no voy a explicarlo detalladamente, pero pues vamos a ver que si el paciente tiene anemia y tiene deficiencia de hierro, pues vamos a utilizar hierro intravenoso. ¿Y cuál es pues, la recomendación? Podemos utilizar carboximaltosa en dosis de 750 a 1000 miligramos en una dosis única, o 750 miligramos separados por una semana. Esta dosis la podemos subir hasta 1500 en dosis únicas. Entonces, pues esta va a ser la forma de cómo vamos a optimizar la hemoglobina del paciente. Y pues otra duda que existía y también se me generó es que si la transfusión autóloga en estos pacientes se podía hacer o no, pues uno pensaría, no, pues si le saco sangre al paciente y se la vuelvo a meter, pues lo que va a hacer es regarle todo el cáncer, lo va a llenar de metástasis por todos lados. Pero vemos que la evidencia pues no contrarresta ese argumento, sino que sí se pueden hacer transfusiones autólogas. Se ha demostrado que pues tienen menor riesgo de transfusión después de otro paciente, va a tener menor tasa de infecciones postoperatorias y va a ahorrar aproximadamente 0,68 unidades de sangre halogénica por cada paciente que se utilice. Entonces, ya aquí terminando la carrera, ya estamos cansados, ya hicimos toda la preoptimización. ¿Qué podemos hacer ya como en la recta final? ¿Sí? ¿Qué intervenciones podemos hacer para mejorar los desenlaces de este paciente? No voy a profundizar tampoco, pero podemos hablar un poquitico de las como principales estrategias de ERAS, que es tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva, dar una analgesia multimodal, siempre la bebida con carbohidratos, la carga de carbohidratos 2 horas antes, una adecuada movilización temprana en el postoperatorio y una nutrición precoz en el postoperatorio. Esos son los 22 puntos iniciales del protocolo ERAS, que era para cirugía colorectal inicialmente del 2005. No voy a leerlos pues, para mostrárselos. Y pues, ¿cuál es la evidencia actual que tenemos ahorita? Contamos con aproximadamente 19 revisiones sistemáticas y 7 metaanálisis, pues sabemos que es la cúspide de la calidad de la pirámide nutricional, perdón, de las
de la evidencia científica. Contamos con 40 estudios clínicos aleatorizados, 19 estudios de cohortes y revisiones narrativas, aproximadamente 14. Y de todos estos estudios, el que me pareció más interesante es este, que tuvieron en cuenta 124 pacientes mayores de 70 años, ASA 3 y ASA 4, que iban a ser llevados para cirugía mayor abdominal. A un grupo se le hizo prehabilitación multimodal, le hicieron entrevista motivacional, recetaron ejercicio, y lo compararon con pacientes con cuidado estándar. Quiero que vean bien que solamente de las tres columnas de la prehabilitación solamente se intervino en dos, y se intervino en dos que son las más recientes que se han estudiado y no incluyeron la nutrición. Entonces uno pensaría, no incluyen la nutrición, que es como lo más estudiado, probablemente no les va a ir tan bien. Pero vemos que no es la realidad. A estos pacientes sí les fue muy bien, su capacidad aeróbica aumentó un 35%, se complicaron menos, ¿sí? Se redujo un 51% las complicaciones postoperatorias con una adecuada validez estadísticamente significativa, y se complicaron más, menos complicaciones en el 64%, y todas las flechas que están acá son los que tuvieron como fueron estadísticamente significativos, se infectaron menos, tuvieron menos complicaciones cardiovasculares, menos complicaciones médicas y menos hilio postoperatorio. Entonces, me pareció muy interesante este estudio, muy bonito, porque pues no necesariamente tuvieron que haber incluido las tres bases de la prehabilitación, sino que solamente con dos, y que son dos de las menos estudiadas, le fue bastante bien a los pacientes. Entonces, para terminar, eh, qué pena que al final me moví un poquito muy rápido para que me alcanzara el tiempo. Entonces, la prehabilitación pues ha demostrado disminuir las complicaciones postoperatorias. Tenemos, como acabamos de ver, existe evidencia sólida, evidencia muy buena. Siempre pues tratar de apoyarnos en otras especialidades, en geriatría, en nutrición, en psiquiatría, ¿sí? Y pues que esto va a requerir alto nivel de compromiso por nuestra parte. Tenemos que comprometernos, tenemos que vernos motivados para prescribir la nutrición, para prescribir el ejercicio al paciente, porque pues de eso también va a depender los resultados de nuestra intervención. Esta es la bibliografía por si uno está interesado y si quiere tomarle fotos. Y bueno, eso es lo que traía para esta noche. Muchas gracias. ¿Tengan alguna duda, alguna pregunta? Y bueno, gracias por la atención. Rafa, muchas gracias por tu presentación. Dime en una frase, resúmeme en una frase, ¿qué es prehabilitación? Las intervenciones que vamos a hacer antes de la cirugía para optimizar tanto la respuesta al estrés quirúrgico como disminuir las complicaciones postoperatorias. Eso es lo que quiere lograr la prehabilitación, pero ¿qué es lo que quieres optimizar? La capacidad funcional del paciente, el El estado. estado, el estado funcional del paciente, exacto. Y dime, no sé si te topaste porque no, creo que no lo mencionaste, pero te topaste por ahí con el concepto de la reserva funcional. Mm, no, 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 no. ¿Alguien sabe qué es la reserva funcional de una persona, de un sistema, de un órgano? Tal vez es como la capacidad de responder a un estrés externo. Sí, va a ser alguna traducción, pues digamos que se verá eventualmente reflejada en eso, sí. ¿Alguien tiene alguna idea? Va por ahí muy bien, ¿no? ¿Nadie alguna idea? Entonces es importante y sí, va más o menos por ahí que va a ser como la respuesta, va a ser la diferencia entre, digamos, como la capacidad máxima que tiene, puede ser un órgano, puede ser un sistema o puede ser el individuo para responder y digamos, la capacidad basal que tiene. Entonces, entre mayor sea esa reserva funcional, más va a tener capacidad de responder ante, digamos, un estrés máximo, ¿sí? O más va a tener para responder ante un estresor, como tú dices, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque lo que queremos es que un sistema o el sistema, un órgano o la persona tenga una reserva funcional amplia o grande de tal manera que pueda responder. Y el problema es que esa reserva funcional, pues con el tiempo se va perdiendo, con la edad se va perdiendo y con el estado nutricional se va perdiendo.
Entonces, muy bien, tú dijiste, va a ser, digamos que este es un tema que no es el típico que nos guste a nosotros, sea mucho, porque pues es como un tema fuera de salas, pero es un tema muy, muy importante, porque a la larga es un momento o un punto en el que realmente podemos hacer un impacto en los desenlaces del paciente sin siquiera empezar la cirugía. Y va a ser un tema que es realmente multidisciplinario. Entonces, de ahí es importante a que haya en los hospitales en los que estemos nosotros, creemos o se creen, digamos, grupos multidisciplinarios con nutrición, como tú dices, psicología, fisiatría, para poder, digamos, como prescribir todas estas cosas a los pacientes que realmente van a tener un impacto en los desenlaces, porque a medida que mejoramos la capacidad funcional de los pacientes antes de la cirugía, con la cirugía, con toda la hospitalización, pues van a disminuir su capacidad funcional, pero si la mejoramos antes, pues va a reducir mucho menos que si no la subimos. Sí, 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 o sea, se pierde, pero no se pierde tanto. Entonces, realmente va a ser un impacto que hasta tiene impacto en mortalidad, sí, en desenlaces, en complicaciones y mortalidad. Entonces es muy importante, yo no sé si alguno quiera compartir su experiencia en otros hospitales, pero digamos por lo menos acá en lo que es el grupo ERAS es donde yo he visto mayor articulación de eso, por lo menos con la parte nutricional. No sabría si realmente, por ejemplo, la parte de fisiatría o la parte como de actividad física y eso sí realmente se hace la priorización, no sabría decirlo, pero sí, de pronto el doctor Sánchez o alguien más me podría ayudar con esa parte.